Bueno, estamos en una nueva conversación de Guayaba, esta vez con Miguel Hilari, el director de Compañía y también anteriormente del Corral y el Viento, entre otras películas. Eh, es uno de los realizadores bolivianos que se destacan en un país, además tiene una filmografía, una cinematografía muy diversa, ¿no? Lo que pasa es que no es tan conocida, pero el cine boliviano es un cine muy diverso y dentro de esa diversidad Miguel tiene un lugar destacado. Estuvo vinculado al grupo Socavón Cine, creo que ya no está vinculado a Socavón, creo que está esa parte de Socavón. O, Sí, sí, bueno, gracias, Pablo. Socavón Cine ha existido unos años, hace unos años atrás, y bueno, un poco como que se ha ido disolviendo por varios motivos, pero en realidad todos seguimos haciendo cine y todos seguimos siendo amigos, solo que ya no como, digamos, bajo un nombre que nos agrupe o algo así, ¿no? ok, la otra figura, bueno, Pablo Paniagua y Giro Russo son las otras figuras también muy destacadas de ese grupo, ¿no? Sí, sí, pues bueno, las películas de Kiro están girando harto en el mundo, y creo que él y Pablo están haciendo ahí una dupla importante. Luego también está Carlos Piñeiro, que ha hecho varios cortos y hace unos años atrás ha hecho su primer largo, que se llama Sirena. Exacto. Y después también estaba Gilmar González en esa época, que bueno, también está activo. Haciendo proyectos de varias cosas, igual está más en música metido, pero igual siempre ligado al cine también. Y de hecho, con él hemos montado un corto ahora reciente que se llama Ujú. Cerro Saturno y bueno. Que estaba en festivales, que está en festivales en este Mío, momento. mío, sí, sí, que se ha estrenado hace poco en Visiones Durrell. Pablo también ha hecho la corrección de color ahí, entonces hay un cierto, ¿cómo se puede decir? Como un, un- una manera de seguir trabajando juntos, digamos, ¿no? No, nuevamente, has mencionado 6 nombres de gente que hace cine en Bolivia, nada más que en Socavón, o sea que eso también dice que Bolivia es un país que tiene, dentro de la dimensión del país y dentro de la dimensión de su cinematografía, un país con una cinematografía diversa, ¿no? Eso también es interesante, ¿no? Pero mira, vamos a entrar de una buena vez en el tema de Compañía, y bueno, yo creo que Compañía el comienzo de Compañía ya pone una carta sobre la mesa muy claramente que es el tema de la música, ¿no? Esa larga secuencia del viaje en bus hacia la comunidad acompañada por la música cuyos intérpretes vemos al final es como una especie de largo videoclip muy interesante y muy original, porque después tienes otro videoclip, que eso sí es explícitamente un videoclip con fotos, y hay que preguntarte no, además no es la única película donde esto ocurre, también en El Correo y el Viento la música era importante, e incluso las coreografías también era importante, como de alguna manera también aquí. Este, Quería preguntarte un poco por esa importancia de la música en tu cine y cómo ves la relación entre música y cine, ¿no? Claro. Sí, en El Corral y el Viento solo hay una canción, pero en sí no hay música. Y eso me Ah, ok. parecía, me parecía que en compañía era algo, digamos, interesante de tocar o de entrar. Ahora, esa música que se toca al inicio en compañía se llama Cambraya y es una música que se toca durante Todos Santos, que es la festividad en la que se recuerda a los muertos y que se supone que los difuntos vienen de visita durante un día. Entonces, en las comunidades del altiplano eso es una creencia y una costumbre y una festividad muy arraigada. Y entonces, digamos, el general de la película, compañía, el tema, si quieres decirlo, para mí era los viajes de los migrantes que son de esta comunidad, pero ya viven en la ciudad hace varios años. Entonces vuelven, digamos, a su pueblo, a su comunidad, específicamente para estos días de esta fiesta, ¿no? Que es Todos Santos. Y entonces
en este espacio. Recuerdan quizás a algunos muertos suyos de su familia, o otras historias, digamos, que vuelven a aparecer. Que eso es algo que me ha pasado a mí la primera vez que he llegado a compañía. Entonces, yo he llegado un poco de accidente. O sea, yo tenía un amigo que me había comentado de ir y de filmar la Cambraya. Em, y eso ha sido hace bastante tiempo. Entonces, la vez que he llegado así, me ha impresionado bastante estos días, digamos, o sea, uno, el espacio, ¿no? Compañía que está en entre cerros, digamos, con una pendiente muy, muy profunda, y hay mucha niebla. Entonces, el espacio y la música y la cierta apertura también de la gente para hablar, para contar historias durante los días de Todos Santos, ha dejado una impresión fuerte en mí. Entonces, yo después de 2 años he vuelto y he filmado, bueno, varias veces esta fiesta durante 3 años consecutivos, pero la primera vez que he llegado, he vuelto a sentir como que o sea, una importancia que la gente le da a esta música. Entonces, esta música de la cambraya, ¿no? Y se la toca la primera noche, que es antes de que empiece la fiesta realmente, Mm. y es un espacio, una especie de llamado para que vengan, digamos, esas almas de los difuntos, para que vengan de visita. Y luego ya en el segundo, la fiesta dura 3 días. En el tercer día en realidad se la toca ya como un despacho, y de hecho se llama despacho de almas, y, digamos, para que se vuelvan a ir los difuntos al lugar de donde vinieron, digamos. Entonces, tiene mucho que ver con esta cuestión como de visitar otro espacio, ¿no? Como de tránsito entre un espacio y otro. Y eso me parece interesante en la música. O sea, la música cumple esa función, y para mí en la película también tenía algo que ver con eso, ¿no? Como de permitirte entrar a otro espacio, que es el espacio de la comunidad de compañía durante estos días de la fiesta. Ahora, hay algunos elementos que tienen que ver con la fiesta y que tienen que ver con esta idea de tránsito, y que para mí eran importantes. Por ejemplo, están los caballos, igual, que aparecen alguna vez, digamos, en real, y una vez también en forma de masa, de pan, ¿no? Mm, sí. Un caballito de pan, que es una costumbre. Se hace, digamos, en estos días de Todos Santos. Se hace panes, y algunos panes tienen ciertas formas. Entonces son usuales estos caballitos, y estos caballitos en sí como que también tienen una función simbólica, que es que les carguen las cosas a los difuntos que vienen y van de visita, ¿no? O sea, como un medio de transporte. Entonces, bueno, estos elementos me parecían interesantes de que vayan apareciendo, quizás con algunas variaciones. Más adelante, en la cambraya aparece 2 veces. Los caballos también aparecen en tres, en realidad. Y así, ¿no? Como que pienso que, que en realidad la película, de alguna manera, como que se construye a partir de ecos, que, digamos, un elemento llama y entonces vuelve a aparecer con alguna cierta variación o algo así, ¿no? Pero básicamente eso es lo que podría decir acerca de la música. Y la otra cosa importante es que yo he entrado en esta comunidad como un filmador, digamos, de la festividad de Todos Santos, y he filmado esta fiesta, y luego he compartido estas imágenes. He quemado DVDs, digamos, los comunarios los veían estos DVDs, los buscaban. Eran bastante buscados mis DVDs de la fiesta, y así entrábamos en un diálogo, ¿no? O sea, Era bien interesante también a nivel formal para mí, porque, digamos, habían cosas de por qué esta toma, digamos, es tan corta, por qué no estamos todos, por qué solo has filmado un grupo. Entonces, como que entrábamos en una especie de negociación de cuál es la mejor manera de filmar esta fiesta. Y mucho, obviamente, trataba de música. em,
Y los comunarios tienen otra música que se toca en otro tiempo, o sea, que no tiene que ver con Todos Santos, que se llama el Huayna Sicuri. Y yo he acompañado a la comunidad varias veces en otros momentos donde han tocado esta música en otros pueblos de la provincia o aquí en la ciudad de La Paz. Entonces me he ido convirtiendo en una especie de filmador oficial de la comunidad Bueno, de compañía a través de filmar música, ¿no? Eso, digamos, ha permitido en realidad que yo también entre en otras cosas que finalmente también me interesaban, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una escena en la que una familia techa una casa al borde de la ciudad, al borde del Alto, ¿no? Que está al lado de La Paz, y que es una ciudad que estaba principalmente poblada por los migrantes del altiplano. Entonces, esa techada, o sea, el hecho de que yo vaya a filmar esa techada ha sido porque estaba antes filmando las fiestas y la familia me ha dicho, mira, vamos a techar una casa, no te interesa filmar. Y claro, a ellos también les interesaba tener un recuerdo de ese momento, ¿no? Y entonces creo que de alguna manera así se ha ido construyendo la película a partir de situaciones que yo he podido filmar y que también había un cierto interés de que queden en algún recuerdo, ¿no? Eh, por eso también esa importancia para mí de la música al inicio de la película, porque creo que eh, a veces también en un rodaje, más que todo si es un rodaje así medio prolongado, yo siento que hay el peligro de perder un poco, de perderse, digamos, ¿no? Porque aparecen muchos nuevos elementos. Y yo creo que a mí por lo menos me ha servido mucho agarrarme de la primera, o sea, la primera motivación en realidad que yo he sentido, o sea, lo que ha hecho que yo quiera hacer esta película. Y eso ha sido el primer viaje que he tenido a este pueblo, el haber escuchado la música y el haber presenciado esa fiesta. Entonces, como que era una especie de ancla también esa primera secuencia, ¿no? Como que esto es por lo que yo quiero hacer esta película, básicamente, ¿no? Lo que dices del intercambio con la comunidad se hace casi explícito al final de esa larga secuencia, porque los músicos terminan agradeciendo y debe ser también a tu presencia como camarógrafo. Así, muchas gracias. Son los músicos que agradecen a la gente que estaba ahí. Pero también te iba a preguntar porque vas a la comunidad con tu cámara, pero en un tiempo donde en las comunidades también hay cámaras, ¿no? Hoy es bastante popular bueno, cualquier celular. Estamos haciendo esta conversación con la cámara de mi celular, o sea, y en todas las comunidades hay celulares. Las culturas en la que la oralidad es importante, el celular se hace todavía más importante. Entonces hay todo, más que el mensaje de texto, incluso hablar, ese tipo de cosas. Y incluso en la misma película aparece también una cámara, creo que grabando una boda, aparece Sí, una de esas cámaras de la propia gente que hace para registrarse. ¿Cómo trabajas tú la posición de tu cámara como cineasta frente a esas otras cámaras? O sea, ¿qué es lo que la distingue y cómo ves tú lo que es característico de una cámara de documental para una película como esta, ¿no? No sé si la pregunta es un poco abstracta. sí. A ver, voy a tratar de navegarla, pero yo creo que estamos viviendo en un momento en el que, gracias al digital, hay una avalancha de imágenes en todo sentido, ¿no? Y vivimos, digamos, cada vez más rodeados de imágenes. Y eso, no sé, pasa en las metrópolis, pero también pasa en el altiplano boliviano, ¿no? Eh, y sí, estas fiestas que quizás no era tan común verlas antes en pantalla, cada vez es más común porque la gente lo filma, ya sea como un recuerdo personal o familiar con su celular, pero también aquí en La Paz y en el Alto hay un mercado grande de puestos de DVDs Mm. donde se
se comercializan, digamos, DVDs de fiestas. Entonces, si alguien es de un pueblo y no ha ido, digamos, el día de la fiesta a su pueblo, posiblemente lo puede encontrar en los DVDs, ¿no? Y lo ve. Cosa que, digamos, la tele no va a hacer y el internet más o menos, o sea, como que lentamente, ¿no? Yo creo que algún rato el internet va a desplazar a este mercado de DVDs, pero todavía existe y está fuerte, digamos, ¿no? Pero es una cuestión de que, o sea, que tiene que ver con que las imágenes están cada vez más presentes y es cada vez más sencillo, digamos, filmar algo en video. Y yo creo que eso, en primer lugar, eso es algo muy bueno y en segundo lugar, también lleva a que quizás modifique nuestra relación con, digamos, festividades o rituales, también quizás modifique nuestra relación con nuestros propios recuerdos, porque muchas veces, digamos, recordamos algo como lo hemos visto, digamos, filmado, y tenemos una imagen muy nítida, digamos, de alguna cosa que quisiéramos conservar en el recuerdo. Entonces, en ese sentido, sí me interesa este momento, o sea, de la imagen digital tan presente. Y creo que es algo que, que está cobrando bastante fuerza, digamos, también en el área rural boliviana, ¿no? Ahora, en cuanto a mis imágenes, como te decía, mis DVDs eran bastante buscados y creo que tenía que ver con que mi cámara sí se ve más profesional que un celular. Y con el hecho de que yo vaya específicamente a filmar, o sea, como que yo no tenía mucha otra cosa, digamos, que hacer, no era familiar de nadie, entonces como que yo iba a eso. El Y creo especialista. que una cierta claridad, digamos, en las intenciones es buena, porque como que, digamos, hace notar que yo he ido a hacer esa labor y punto, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que digamos, me diferencia a mí de las imágenes que hace el urbano, por ejemplo, que el urbano es el fotógrafo que está en un estudio y que saca retratos de gente, em, es que hay una, quizás hay una inmediatez más marcada en las imágenes que hace el urbano, porque hace fotos carnets o hace filmaciones de eventos, y ya por el simple hecho de que yo no me haya, yo no haya parado, digamos, mi labor en el hacer los DVDs de las fiestas, sino en tratar de sacar una especie de, o sea, lo que se podría decir que es el documental compañía, es como un compilado de DVDs. todos estos DVDs que he ido sacando en el tiempo, ¿no? O sea, como una especie de resumen o algo así. Y, y yo creo que algunos comunarios les parecería un resumen bastante incompleto, ¿no? Como que en realidad creo que preferirían ver todos los DVDs, digamos, ¿no? Pero yo creo que en ese gesto quizás hay una voluntad de abstraer algunas cosas, o sea, de que la comunidad, o sea, estos viajes a la comunidad de compañía también puedan significar los viajes a otras comunidades o que se pueda ver, digamos, en algunas situaciones, personajes o imágenes, se puedan reencontrar otras personas, otras comunidades, digamos, ¿no? En el retrato de una comunidad poder ver otras comunidades también, o sea, sí, algo así. Pienso que en realidad de eso también trata el documental, ¿no? Eh, Planteas un futuro muy interesante para las comunidades donde quizás junto con las personas, con un herrero
con alguien con un zapatero puede haber un señor que filma, ¿no? Podría ser una propuesta Claro, interesante para el futuro, ¿no? claro, sería buenísimo, ¿no? Como que o sea, Pero, que se vuelva un oficio como que, digamos, de hecho, se ha planteado esta idea antes, o sea, en el libro de San Ginés, que es un cine exacto, junto al pueblo, que es de los setentas, hay la idea de que el cine en algún momento se vuelva un arte popular, así como es la cerámica, por ejemplo, ok, ¿no? En el que ya no haya, digamos, autores reconocibles, sino más como corrientes, ¿no? Corrientes de estética o de maneras, digamos, de producir, y entonces como que se vuelva una cosa amplia, popular realmente, digamos, ¿no? Eh, Creo que es un sueño, ¿no? Es una utopía, pero es interesante. Es una idea interesante. el otro diálogo de imágenes, este sí es muy curioso y también da tela de cortar. Es el que existe entre las fotos de Urbano y tu imagen en movimiento, por una parte, pero porque también tú también tratas de hacer unas fotos, o sea, tratas de hacer unos planos fijos de gente posando, donde el diálogo con las fotos de Urbano se vuelve como explícito, ¿no? ¿Por qué te interesa ese diálogo entre esa foto y esa foto con imagen en movimiento, ¿no? A mí me gustan mucho esas como fotos posadas, o Ujú. sea, como retratos de gente que parecen fotos, pero que están filmadas, porque en realidad te fijas mucho más en el movimiento. O sea, es Exacto. digamos, porque no está, porque es un plano fijo y, digamos, no hay en realidad mucho movimiento. De repente sí te fijas en ciertos detalles, en movimientos del fondo, las plantas, el viento, ese tipo de cosas, ¿no? Y además ves un pedacito de cómo pasa el tiempo. Y eso también me parece interesante, digamos, me parece lindo. Y sí, volviendo a lo de los retratos, creo que han sido retratos que esas he hecho más o menos al final del rodaje del documental, cuando ya tenía un poco más de confianza o amistad con las personas de la comunidad y en ese sentido creo que, no sé, eran momentos bastante preciados para mí, me parece. Entonces, hay como una manera de honrar también ese momento. Algo así se me venía a la cabeza. El otro punto es que, claro, Urbano se llama Urbano, pero también hay unos personajes que son urbanos en la película y es un poco también uno de los ejes de compañía, que es lo que llaman los residentes. Bueno, si estoy utilizando bien la palabra. Sí, Háblame un poco de qué son los residentes, porque probablemente muchas de las personas que ven este video no lo sepan, y por qué son tan significativos tanto para las comunidades como para tu trabajo, para ese trabajo en particular. claro. Este, Aquí en el altiplano, en Bolivia, se llama residente aquellos que justamente no residen en la comunidad, pero es porque residen en la ciudad. O Claro. sea, es como pensar que la residencia, digamos, solo podría estar en la ciudad. Entonces, digamos, se dice comunarios a la gente que vive en la comunidad y residentes a los que han nacido en la comunidad, pero se han ido a vivir a la ciudad. Y en muchos pueblos en el altiplano hay, o sea, cada vez es más grande el grupo de residentes, ¿no? Cada vez es más grande el grupo de gente que en realidad es de la comunidad, pero ya se ha ido a vivir a la ciudad hace muchos años. Entonces, que retornan a la comunidad en ciertas fechas, que no pierden, digamos, la conexión con la comunidad, pero que de hecho ya viven, digamos, en la ciudad. En el caso mío, ese es el caso de mi papá. O sea, mi papá es de una comunidad que no es compañía, es Santiago de Ocola, que está a orillas
del lago Titicaca, en la que he filmado El Corral y el Viento. Y en El Corral y el Viento no he filmado a los residentes. O sea, de hecho los he filmado alguna vez, he filmado unas fiestas que hay en la comunidad, pero he decidido no incluir esas imágenes y he decidido enfocarme en la gente que vive en la comunidad todo el año. Y esos básicamente eran niños y ancianos, familiares míos igual, unos primos que salen al inicio y mi tío. Eh, entonces eso es así en varios pueblos de Bolivia y creo que en general en el mundo, donde hay mucha gente que, digamos, se va de las áreas rurales. Eh, y quizás lo que es particular aquí es, bueno, esa manera en la que los residentes buscan no perder el contacto con su tierra, ¿no? Y lo hacen a través de, bueno, de venir en ciertas fechas, como por ejemplo en Todos Santos, en la comunidad de compañía. Y lo que me interesaba entonces en esta película más que todo es, como te había mencionado en un inicio, es mostrar un tránsito o mostrar a personas que están, digamos, transitando entre dos espacios o pudiendo vivir en dos espacios casi que a la vez y tratando de entender qué, no sé, qué cosas se llevan de un lugar a otro o algo así, ¿no? Este, también otra cosa resaltante de tu cine es esa opción por no contar historias, sino hacer un cine sobre espacios, sobre lugares y más específicamente sobre la gente que vive en un lugar. Es terrible cuando uno, frente a una película, siempre le dice, esta película cuenta la historia de, es como una especie de lugar común, como si todas las películas tuvieran que contar historias, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué optas por este otro camino de apartarte de eso y hacer este cine del lugar y del espacio? ¿Y cómo crees que se capta la atención de un espectador que está habituado inmediatamente a engancharse con el personaje, con la motivación, en una película que trata de la gente que vive en un espacio? Claro. A mí me ha pasado, hay gente que le cuesta bastante, que está acostumbrada más a un cine narrativo y de repente ve un cine que no es tan narrativo y les cuesta quizás, ¿no? O sea, les cuesta, digamos, mantenerse atentos o, digamos, entender que en realidad no hay una historia que hay que entender, sino como que este, va un poco por otro lado la película y creo que es una posibilidad en realidad que se abre y es una posibilidad que ofrece mucha riqueza, me parece. O sea, la opción de no enfocarte en una narración de conflicto central, como diría Ruiz, Raúl ¿no? Ruiz, sino quizás tiene que ver con, digamos, diferentes capas. O sea, hay una capa y se le sobrepone otra capa y viene otra capa y al final tienes una imagen que está construida de diferentes capas, de tiempos quizás o de historia. Entonces, puedes tener una imagen de un lugar moldeado a través de diferentes capas en la historia, digamos, general o en la historia de un personaje. eh, y creo que eso es algo bien valioso. O sea, una posibilidad que a mí me parece muy valiosa en el cine y más que todo en el cine documental. Eh, hay un cineasta con el que he estado ahora en contacto bastante últimamente, que es el alemán Thomas Heise, y que siempre hace películas en realidad que tienen que ver con la historia, digamos, de algún lugar o de, sí, de personas, a veces de sí mismo también. Y aquí sí yo siento que hay esta idea que es casi que es más de la pintura, ¿no? Como de poner una capa de pintura en el lienzo y luego otra capa y luego otra capa. Y casi que la imagen se va construyendo a partir de la O sea, superposición de diferentes, eh,
sí, materiales, capas, colores, no sé. Em, no sé si estoy respondiendo mucho a tu pregunta, pero otra cosa que te puedo decir, sí, es que en algún momento, o sea, en el documental Compañía, yo he acompañado bastante a mi amigo Urbano, que es un personaje en la película, y en algún momento yo he pensado que se podría hacer una película mucho más enfocada en la Hermano. historia personal de él, o sea, en una biopic, digamos, ¿no? Pero, pero luego, la verdad, porque también porque tiene una vida interesante y no todo sale en el documental Compañía, o sea, él es el que se bautiza Claro. eh, evangélico, pero antes ha pasado por varias otras cosas que son muy interesantes y dignas de contar y yo he estado con esa duda, ¿no? ¿Hago algo más enfocado en un personaje o trato de más bien construir un retrato un poco más abierto, digamos, de toda la comunidad? Y, y bueno, me he decidido por lo segundo, porque creo que eh, venía más cerca vuelvo a eso de mi primera motivación al llegar a compañía, ¿no? Era más el tratar de entender este espacio, o este espacio en ese periodo de tiempo también, ¿no? Que son estos días de fiesta. Y estos días de fiesta son, tienen como salidas, tienen muchas salidas porque la gente te empieza a contar historias. Y entonces, ¿cómo se puede plasmar eso cinematográficamente? Eso en realidad me parecía mucho más interesante que contar la historia de una persona, aunque ha sido una decisión difícil, digamos, no ha sido tan rápido. En- Sí, entre esas capas de lo real, se destaca también una que tocas en esta película que es los sueños, ¿no? ¿Por qué se sí. interesen? Porque además tiene un papel importante dentro de la película. Por qué se interesa en los sueños? Cómo ves toda esa relación entre el sueño y la realidad, el sueño y la experiencia, del sueño y del cine, ¿no? En este caso, ¿no? Sí, de hecho, em, o sea, en un primer lugar solo era un motivo que estaba, o sea, que tenía que ver con algo práctico, que era porque durante la fiesta de Todos Santos, alguna gente se sueña con sus muertos, con sus difuntos, ¿no? Entonces, es la manera en la que a veces estos difuntos vienen a visitar a sus familiares, ¿no? Como que se les aparecen en sueños, o algunos recuerdan sueños que han tenido antes del momento en el que esa persona muera. Eso es bien común también. Entonces, eh, era un momento en el que, digamos, se hablaba bastante de sueños. Entonces, simplemente por una cuestión de que eso es como material que hay, se ha incluido en la película. Pero creo que luego yo también he estado pensando en eh, cuánta relación pueden tener estos relatos de sueños con, digamos, relatos de recuerdos, ¿no? De cosas que sí han pasado, pero que están ya en el recuerdo. Y otra vez volviendo a esta idea un poco de que hay un eco, ¿no? Como de que algo pasa y más adelante eso resuena o vuelve, pero un poco en otra forma. Entonces creo que los sueños era algo que me parecía interesante de incluir o sea, en el audio y creo que habían imágenes que ya de por sí daban la sensación de ser algo oníricas, entonces eh, también por ahí como que me interesaba que hayan conexiones. Sí, bueno, una gente bailando y celebrando en una montaña que totalmente contentos, con una vara, la música, la gente con los trajes de colores, la niebla. O sea, el que no sabe que eso es una fiesta registrada puede creer que es un sueño
que se escenificó, ¿no? Es, Claro, una ficción. sí, pero no, no, pero mejor, porque en la ficción nunca hubiera quedado así, ¿no? Si hubiera sido uno cineasta que se propone filmar sueños, nunca lo hubiera quedado así, ¿no? Este, otra cosa, otro giro que hay en la película y que es muy actual dentro de esas decisiones difíciles y que hacen a tu cine singular, está eso que ocurre cuando después de esa bienvenida y esa convocatoria que haces con la música, que además está acompañado de un recorrido que atender esa llamada, este, al espectador se confronta con un intertítulo que dice mi padre, ¿no? Entonces, uno podría pensar, dadas las convenciones del documental en esta época, entonces ese predominio, el giro a lo subjetivo, etcétera, es que van a hablar de tu padre, pero no van a hablar de tu padre, van a hablar del padre de un personaje, ¿no? A mí me parece interesante porque aquí estás planteando un giro del yo al nosotros, ¿no? Eh, ¿Cómo ves tú cómo ves tú ese giro en el contexto actual de ese peso que ha adquirido ese juego con esa primera persona y con el testimonio personal y familiar? ¿Por qué te interesa Cl- ir a lo colectivo en ese caso, en este caso? Claro, de hecho, eh, quizás tendría que hablar un poquito del Corral y el Viento, igual que es la primera película y que sí yo la he filmado en el pueblo de donde es mi padre, de verdad, o sea, mi papá. Este, pero igual ahí en realidad no, o sea, filmo a familiares míos, pero en realidad no he querido, no sé, hacer una cosa como muy autobiográfica o digamos puramente de mi familia o algo así, sino más una, una película que observe un espacio, ¿no? Que es este lugar, o sea, la comunidad Santiago de Cola. Y en, aunque no haya sido tan referido, digamos, a mí personalmente, esa película, pienso, de todas maneras, yo en compañía me quería alejar un poco de eso. O sea, no quería volver a hacer algo, digamos, donde Claro. aparezcan familiares o historias mías o yo en voz en off, digamos, ¿no? Como que no quería hacer eso. Y me he alejado en el sentido de que igual, digamos, tiene que ver, es un retrato de un pueblo, pero es un pueblo en otra provincia. Está lejos, digamos, en realidad de donde está el pueblo de mi papá. Eh, y creo que nunca me había planteado, digamos, que aparezca algo, digamos, tan explícitamente personal en esta película. Eh, Luego, cuando estaba pensando estos intertítulos y quería que se relacione con la historia de Urbano, eh, y yo sí había pensado que, o sea, era mejor mi padre que solamente padre o su padre o algo así, Padre, porque luego la historia que él cuenta, la cuenta desde en primera persona, ¿no? Y, y claro, creo que hay un momento de duda ahí en cuál de los padres es, pero creo que eso se va disipando un poco ya cuando empieza el off y empieza a hablar, digamos, en realidad es la muerte de su papá que él recuerda, ¿no? Y eh, eh, para, sí, volviendo un poco a la cuestión como narrativa de la película, para mí sí había una sucesión de eventos que, digamos, nos hacen ir a la comunidad, pero en realidad nos muestran lentamente como que la historia en la que otra vez alguien se va. O sea, que, digamos, la muerte del papá, la historia luego de la primera vez que Benita, la voz femenina, se va de la comunidad y aparecen las fotos ya en la ciudad. Entonces, como que era una llegada, digamos, a este lugar, pero como para, para llegar al momento en el que ha empezado la huida, digamos, ¿no? El momento en el que en realidad la gente lo deja este lugar, ¿no? Y contar eso un poco. Entonces, eso yo creo que ha estado un poco detrás y no siempre tiene que estar del todo explícito en la película, pero digamos, a mí me ha ayudado un poco como a estructurar
la sucesión de imágenes, por decir algo, ¿no? Hay Sí. hay otro detalle, bueno, eso también plantea, tus opciones también plantean una pregunta y tu toma de posición, sobre todo con respecto al no repetir lo del corral y el viento, en un panorama actual del cine donde, bueno, está este cine del yo que cada vez cobra más importancia de esa búsqueda del archivo familiar, de la película en Super 8 de alguien o el video de alguien en la familia. Pero también está, por supuesto, como una respuesta al cine de ellos, que es el cine antropológico. Yo no voy a insistir en el cine antropológico, una vez tuvimos una conversación y la expresión de tu rostro fue bastante convincente para no insistir más en el cine antropológico. Y, y también está, por supuesto, el cine del tú, que es el cine de la propaganda, que es el cine contra el cual surge el documental, en cierto modo, ¿no? Pero este cine tuyo, ¿cómo queda entre esos panoramas del cine del yo y el cine del ellos, ¿no? Evidentemente no en el cine del tú. O sea, ¿qué lugar puede ocupar en ese panorama? Si es que puede existir ese espacio, ¿no? Mm, yo creo que eh, a ver, hay dos cosas. Por un lado, yo creo que uno hace películas y a veces uno recién crea espacios. Hay una frase que a mí me encanta, que es de Fassbinder, que es, con mis películas quisiera construir una casa, ¿no? Y es armar un espacio a través de las películas que se pueda habitar. Y eso es una idea que a mí me acompaña en realidad desde hace rato. Y creo que no solo a mí. Entonces, quizás se trata de construir un espacio que antes todavía no había, ¿no? O sea, o que antes no era habitable, o no sé, que digamos, sí, uno pueda reconocer como propio a través de las películas que se van haciendo. Por el otro lado, creo que obviamente es, todos al hacer cine hoy en día estamos dentro de alguna tradición y algunas referencias o filiaciones, ¿no? Y, y también es el caso en Bolivia. Entonces, yo creo que en Bolivia, aunque como mencionabas al inicio, la cinematografía, digamos, es chica, igual hay una tradición, digamos, en nuestro cine y tiene cierto peso, en el sentido de que siempre que sale una película nueva, digamos, se la va, justamente porque salen pocas, digamos, se la va tratando de encasillar o relacionándola con cosas que se han hecho antes, ¿no? Y en ese sentido, no sé, pues a mí te, te puedo nombrar algunas películas quizás que me parecen que interesantes en el sentido de llegar y de descubrir un lugar, ¿no? Como que de que por ahí no llegas con tantas certezas a un lugar, sino llegas con curiosidad y tratas de entender lo que pasa en este lugar, ¿no? No es que yo sepa antes de llegar ahí, qué película voy a hacer, ¿no? O qué es lo que voy a contar, digamos, ¿no? Este va a ser el nudo, este va a ser el desenlace, digamos, ¿no? Sino que llego a un lugar y trato de comprenderlo yo y en ese proceso quizás hacerlo visible también para otras personas a través de esta película, ¿no? Y en ese sentido creo que hay una tradición en el cine documental reciente que creo que más o menos hace también esto, ¿no? Pensando, no sé, pues en las películas de Nacho Agüero, de Chantal Akerman, te estaba mencionando a Thomas Heise, hay unos rusos increíbles después justo de la caída de la Unión Soviética, ¿no? Dvortsevo, Kosakovsky, y creo que también ha habido un desarrollo en el documental importante en o sea, sí, pues no sé, las últimas 2 décadas, entonces, em, creo que ahí, digamos, podría encontrarme, digamos, ¿no? Bueno, Miguel, creo que esta ha sido una buena, para dejarla como última pregunta. Este,
te agradezco mucho esta conversación que hemos tenido y les recuerdo a los que vean este video que Compañía está en la cesta de películas para los suscriptores de Guayaba en el mes de abril, pero después se va a quedar durante un año para alquilar en Guayaba, así que no pierden la oportunidad de ver esta película. Bueno, Miguel, muchas gracias de nuevo y bueno, esperemos hasta hasta tu próxima peli. Ya pues, muchas gracias, Pablo, Bueno, y todo lo mejor con la plataforma. gracias, saludos.